Hoy vamos a explorar un viaje, uno que lo cambia todo. El viaje de pasar de la esclavitud financiera a una libertad que de verdad el dinero no puede comprar. Vamos a ver cómo una perspectiva muy antigua nos puede dar un mapa para encontrar paz con nuestras finanzas aquí y ahora, en nuestro mundo moderno. Y miren esta pregunta, que por cierto está inspirada en el Dr. Charles Stanley. Va directo al grano, ¿no? La respuesta que damos casi siempre revela en qué punto estamos en este viaje con el dinero. Y seamos honestos, para muchísimos la respuesta es estrés. Así que hoy no solo vamos a ver por qué pasa esto, lo más importante es que vamos a explorar cómo podemos de verdad cambiar esa respuesta. Bueno, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a hablar de la trampa de la esclavitud financiera, luego del cambio de mentalidad, el del administrador. De ahí pasamos a la famosa parábola de los talentos. Después veremos los principios de lo que se llama la economía del reino. Y por último, la meta final, alcanzar nuestro propio jubileo financiero. Ok, entremos de lleno al primer punto. Porque, para saber cómo salir de un problema, primero hay que entender cómo uno se mete en él, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las verdaderas raíces de los problemas financieros según esta visión? Fíjense, el autor Miles Monroe señala estas 7 áreas que son clave. Y lo más interesante de esto es que los problemas no son solo, digamos, espirituales, no. Tienen que ver con cosas súper concretas. Falta de conocimiento práctico, el miedo que nos paraliza, no tener una visión más allá de la próxima semana. O sea, es una mezcla de lo espiritual con lo práctico, de cómo pensamos y de cómo actuamos. Y aquí está, digamos, la definición bíblica de lo que es la deuda. No se ve como una simple herramienta financiera. Para nada, se ve como una forma de servidumbre, porque te limita, te quita libertad, te resta capacidad de decisión, y este es el corazón de la trampa. Para entenderlo mejor, hay una metáfora potentísima que le llaman el martillo de Nabucodonosor. Piénsenlo así. Igual que el imperio de Babilonia usaba su poder para someter a otros pueblos, este concepto nos dice que los sistemas de deuda de hoy pueden funcionar de una forma parecida, como un martillo invisible que va aplastando poco a poco la libertad económica de la gente, de las familias. Bueno, y todo esto nos trae al verdadero punto de quiebre de este viaje. Y ojo, no estamos hablando de una nueva app para hacer presupuestos o de un truco para ahorrar. No, se trata de un cambio total, de raíz, en la manera en que vemos nuestros recursos. Charles Stanley dice que aquí está la clave de todo el asunto. La pregunta es, ¿actuamos como si fuéramos los dueños de todo o como si fuéramos los administradores? Si pensamos como dueños, con la idea de que todo es mío, vivimos con ansiedad, con miedo a perderlo, porque claro, nuestra seguridad está en lo que tenemos. Pero la mentalidad de administrador, esa lo cambia todo. El enfoque ya no es acumular, sino ser fiel con lo que se nos ha encargado. Y la seguridad no está en las cosas, sino en el proveedor. Y este versículo es, digamos, la piedra angular de esa mentalidad de administrador. Es una declaración radical. Nos dice que, al final de cuentas, la propiedad de todos los recursos no es nuestra. Entonces, si todo le pertenece al Creador, ¿qué significa eso para nosotros? Pues que nuestro papel cambia por completo. Dejamos de ser dueños para ser gerentes. Entonces, para que quede súper claro, este es el primer paso. Y es crucial. Antes de pensar en cualquier estrategia, presupuesto o plan de inversión, este cambio de perspectiva es la llave. Es la que abre la puerta a la verdadera libertad financiera. Si no hacemos este clic mental, todo lo demás es simplemente mover el dinero de un bolsillo a otro sin un cambio real de fondo. Muy bien, ya con la mentalidad correcta de administrador, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la orden? ¿Qué se supone que debe hacer un buen administrador? Bueno, hay una historia famosísima, la parábola de los talentos, que lo explica perfecto. Vamos a verlo como un caso de estudio, uno sobre gestión de capital. La historia es simple. Un dueño le encarga su capital a 3 gerentes, a 3 administradores, antes de irse de viaje. Y lo que cada uno de ellos hace con ese dinero, bueno, ahí está toda la enseñanza. Miren qué claro se ve en la tabla. Los 2 primeros fueron proactivos, ¿se dan cuenta? Negociaron, invirtieron, agarraron lo que les dieron y lo pusieron a trabajar. Pero el tercero se quedó paralizado por el miedo y eligió la supuesta seguridad de no hacer nada. Y el resultado nos muestra una ley económica fundamental en este sistema. Los recursos que se mueven, crecen. Los recursos que se quedan quietos, se estancan y al final pierden su valor. Y este es el principio central que sale de la parábola. Ojo, no es que sea algo injusto, es más bien una ley de cómo funciona la administración en este reino.
Si eres productivo, se te recompensa con más responsabilidad y con más recursos. Pero si no haces nada, si te quedas quieto, eso te lleva a perder. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Cuál fue el verdadero error del tercer administrador? Porque, piénsenlo, no perdió el dinero, lo devolvió todito, intacto. Su verdadero fracaso fue la parálisis, la inacción, el no hacer nada porque tenía una idea equivocada de quién era su jefe y porque el miedo lo dominó. Y aquí está el mensaje clave. En esta economía, el riesgo más grande es no hacer nada. Ok, entonces, si la parábola nos dice que hay que actuar, que hay que ser productivos y no dejarse vencer por el miedo, la pregunta lógica es, bueno, ¿y cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo funciona esta economía en la que se supone que debemos participar? El primer principio tiene que ver con la actitud. La generosidad no es una transacción fría, no es una obligación que uno cumple de mala gana. No, comienza en el corazón. Dar con alegría, porque uno quiere, no porque lo obligan. Eso es lo que, según este sistema, activa la bendición. El segundo principio es el de reciprocidad y abundancia. Miren, a diferencia de nuestra economía, que a veces parece de suma cero, donde si yo doy, yo pierdo, aquí dar es el primer paso para recibir. Y la devolución no es 1 a 1, ¿eh? La promesa es una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Y este de aquí es casi un desafío, ¿no? Una invitación directa a poner a prueba el sistema. Es un llamado a actuar con una fe radical en que hay provisión. Y la promesa es de un flujo pero tan abundante que ni siquiera vamos a tener dónde guardarlo. Charles Stanley resume todo esto en un concepto que llama la rueda de la prosperidad. Y es genial porque muestra cómo todos estos elementos se necesitan unos a otros para que la rueda gire. Piénsenlo, el trabajo es el canal para que llegue el ingreso. La generosidad, esa abre la llave para que el flujo de provisión no se detenga. El ahorro y la inversión demuestran sabiduría, que se está pensando en el futuro. Y la fe es lo que quita esa ansiedad que nos paraliza. Si uno de estos rayos de la rueda falta, la cosa no avanza, se desequilibra y el progreso se frena en seco. Y con todo esto llegamos a la meta final de este viaje. Porque el objetivo al final no es nada más no tener deudas. Es algo muchísimo más profundo. Es un estado de libertad total, financiera y también espiritual, que se conoce como el jubileo. Miren esta comparación. Es súper fuerte. Por un lado tenemos el sistema de crédito moderno que se basa en acumular intereses y puede hacer que las deudas pasen de padres a hijos por generaciones. Pero el modelo del jubileo es totalmente distinto. Su propósito es restaurar, es dar libertad. No ve a la persona endeudada como un activo financiero, sino como alguien a quien hay que restaurar. Y lo más increíble, le pone un límite de tiempo a todas las deudas. El jubileo era básicamente el mecanismo de justicia económica más radical que se pueda imaginar. Cada 50 años, ¡pum!, toda la sociedad apretaba un botón de reinicio. Y no era una sugerencia, era una ley. Una ley diseñada para evitar que la pobreza y la riqueza se hicieran extremas y permanentes. La idea era asegurar que todos, absolutamente todos, tuvieran la oportunidad de empezar de cero. Y para cerrar, quiero dejarles esta pregunta para que se la lleven y la piensen. Porque más allá de los números en el banco, ¿qué significa de verdad ser libre financieramente? Imaginen esto. Si hoy la cuenta financiera personal quedara borrada por completo, si todo quedara en cero, deudas de activos, ¿qué se construiría desde ahí? Esa pregunta, creo, nos lleva directo al corazón de lo que de verdad valoramos y al propósito final de todos nuestros recursos.